Dios los bendiga mucho, hermanos. Damos gracias por este día, porque su misericordia se renovó una vez más. Y hoy Dios nos quiere hablar, Dios trae su mensaje y tenemos que estar atentos al mensaje de Dios, atentos a su palabra. Así que voy a pedir que oremos así como estamos. Cierren sus ojos y oramos a Dios. Señor Jesús, amado Dios y Rey, venimos delante de tu hermosa presencia. Y te damos gracias por este tiempo, Señor, por este momento donde podemos estar empezando a sentir, Señor, que tu palabra empieza a fluir en nuestro interior, Señor, que tu mensaje empieza a llegar hasta nuestro corazón, que nos quieres hablar, Señor, que nos quieres enseñar de ti. Queremos aprender, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra perfecta en nosotros, Señor. Glorifica tu nombre en nuestras vidas, Señor. Glorifica tu nombre en este lugar, Señor, porque tú eres el que tiene que ser exaltado, reconocido, glorificado, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Señor, abre nuestros oídos, ayúdanos a escuchar y háblanos profundamente, Señor, solamente como tú lo sabes hacer. Te damos gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Bueno, sabemos cuando viene fin de año, hacemos como un cierre, un pensamiento y varias cosas de esas, las cuales no sentí que Dios me haya dado para compartir con ustedes. Inicialmente pensé que no era así, pero después me di cuenta que sí tenía un poco esa dirección. Y el mensaje de hoy es: ¿qué genera Dios en nuestras vidas? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué genera Dios en nuestras vidas? Y esta es una pregunta que nosotros nos debemos hacer seguido, ¿no? ¿No están de acuerdo? Entonces, esta pregunta, y más llegando a fin de año, terminando un año que para algunos posiblemente llegamos pidiendo ayuda, pidiendo como diciendo ahí llegamos, y otros por ahí llegan bien, pero de igual manera no importa de un extremo o del otro, aquellos que posiblemente están subsistiendo y esperando que llegue el 1 de enero para poder decir, año nuevo. Es como que algo nuevo va a venir, no sé, el 2025 algo nuevo va a traer, entonces es como que estamos expectantes. Es como de ayer a hoy, ¿cambió algo? Y uno dice, no cambió mucho. Bueno, lo mismo del 31 al 1, pero en nuestras mentes empieza a haber una expectativa, una esperanza. Pero esta pregunta, como dije, tanto un extremo como el otro, aquellos que llegaron justo con lo justo y necesario o aquellos que llegaron sobrados y esperan que un 25 siga en alza, es como que esa pregunta igual la tenemos que hacer. Y esta pregunta que vino a mi mente, este mensaje, es también entender que cada uno de nosotros llegamos con un plan de vida, con una historia de vida totalmente diferente. Cada uno de nosotros posiblemente llegue con problemas familiares. ¿Sí? Piensa en su historia, cómo llegaron a los pies de Cristo, cómo conocieron al Señor y posiblemente hayan conocido al Señor con problemas familiares, con una familia que no tenía problemas. Depende con familias ensambladas, otros con familias tradicionales, algunos con violencia familiar, otros con una familia basada en el amor. Posiblemente alguno vino con abusos psicológicos y sexuales y otro vino con familias basadas en el respeto y en el amor. Tal vez alguno vino con adicciones y otros vino con familias que contienen y apoyan. Y otros por ahí vinieron con mucho dinero y otros vinieron sin dinero. Y así puedo hacerles la lista extensiva. Depende de cómo cada uno llegó a los pies de Cristo. Pero no importa cómo hayamos llegado a los pies de Cristo, como dije, de un extremo o del otro, igual nos debemos hacer la pregunta ¿qué genera Dios en mi vida? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? Que desde que llegué a los pies de Cristo hasta el día de hoy, hayan pasado días, hayan pasado años, hayan pasado décadas, y bueno, quedamos en décadas. Igual la pregunta es, ¿qué hace el Señor en mi vida? ¿Qué hay en mi corazón? Y vamos a leer Lucas
capítulo 9, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando dice el Hijo del Hombre está hablando de Jesucristo. Entonces Jesucristo vino a buscar y a salvar. Se dan cuenta que hay dos cosas, ¿no? No solamente el Señor vino a buscar, sino que viene a salvar. Y para salvar obviamente tenemos que estar atrapados, ¿sí? Tenemos que estar anclados, tenemos que estar frustrados. Y muchas cosas más pueden suceder en nuestra vida, pero lo importante de esto es, no importa cuál sea nuestra historia de vida, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puede ser que hayas nacido en un hogar cristiano, puede ser que no hayas nacido en un hogar cristiano, puede ser que tengas todos los problemas que tuvimos anteriormente, o puede ser que no tengas ninguno de los problemas dicho anteriormente. Pero de igual manera dice que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, no importa cuán buena sea nuestra vida, no importa cuán problemática sea nuestra vida, en algún momento algo pasó en nosotros y necesitamos que Cristo venga a buscarnos. Amén. Entonces Cristo vino a buscarnos y no solamente al buscarnos, sino con el deseo de salvar. Dios tiene el deseo de buscar y salvar, y esto es bien claro que no importa en la condición, como estoy diciendo, estoy aclarando, Dios de igual manera nos vino a buscar y a salvar. Entonces no importa de qué lado de la línea te pongas, si te pones del lado de la buena vida o de la mala vida, igual el Señor en su misericordia vino a salvar a cada uno de nosotros. Entonces, para dejar algo en claro es que Cristo llegó a nuestros corazones, no solo significa que llegó a habitar, porque uno cuando acepta a Cristo, ¿qué hace? Acepta a Cristo en su corazón. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, muchas veces pensamos que el Señor vino a habitar. Pero cuando el Señor viene a habitar, muchas veces puede ser que en nuestra mente esté el pensamiento como diciendo, bueno, habita nada más, pero no hace mucho. ¿Sí? Porque con esta vida, ¿qué puede hacer el Señor? Posiblemente nos encontremos con un pensamiento de limitación. Me miran como... Si estuvieran acá se darían cuenta de la mirada. ¿Qué está diciendo esto? Lo estoy haciendo pensar. Bien, listo. Sino que vino a transformar, cambiar y renovar. Dios vino a nuestra vida, Él nos buscó y Él vino a salvarnos. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando dice que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, sí, en Cristo estaba la plenitud de Dios. Completamente Dios. Completamente hombre, completamente Dios. Ahora, si nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas, ¿qué significa? Ya que lo estoy haciendo pensar, vamos. ¿Qué significa? Cristo viene a ¿qué? A habitar. Y si Cristo habita en mi corazón, ¿qué habita? Dios mismo, la plenitud de la deidad. ¿Sí? Nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, de repente, leo este versículo y digo, Señor, sácalo, porque yo no creo que habite en mi vida la plenitud de la deidad. ¿Algunos son de ese club? ¿No? Bueno, algunos levantan la mano. Bien. Entonces, como dije, según las condiciones muchas veces de nuestra vida, de nuestra historia, posiblemente pensemos que esa plenitud de nuestra vida no se hace presente. No creemos que esa plenitud de Dios esté presente delante de nosotros, pero permítanme, denme el permiso de darle
yo soy no digo enemigo, pero no me gusta como los 7 pasos, los 5, porque digo, no hay un octavo, si hay 7, no hay un octavo, alguien tiene que descubrir el octavo paso. Perdones por mi mente que intenta romper e ir más allá, porque hay algo más. Entonces, pero déjenme pensar en 3 posibles posturas, 3 posibles condiciones que pueden suceder según el conocimiento que vamos adquiriendo de estas verdades, que la plenitud de la deidad habita en nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Vamos, que no me crean, vamos para adelante, amén. Entonces, según el tipo de experiencia y los sucesos que hayan pasado en nuestra vida, nosotros posiblemente tengamos una de estas 3 posturas. Una es una historia dura, una historia complicada, problemas de enfermedad, problemas familiares, problemas sentimentales, problemas de dinero, económicos, y enumeren todo lo que quieran en ese listado de problemas que posiblemente hayan venido sobre la vida de este tipo de personas. Y tal vez este tipo de personas no haya sentido el amor, no haya sentido el apoyo familiar, posiblemente no se haya sentido completo. Y todas las cosas que nombramos al principio, posiblemente esta persona diga, mira, yo creo que Dios vino a mi vida, pero posiblemente esta persona que venga con todas estas dificultades no crea, no entienda de que la misericordia de Dios es la que cambia, transforma nuestras vidas y nos hace de tal manera dignos de cuando no éramos dignos. Pero esta persona llega a los pies de Cristo. Pónganse en sus mentes si están en alguno de estos grupos. Vamos a ver qué pasa. Entonces, posiblemente yo no sienta que Dios me va a usar. Yo no sienta que... Es decir, cuando Dios dice en vasos de barro, no como que Él deposita su gloria, muchas veces pensamos nosotros, pero barro sucio, ¿eh? Mi vaso es muy sucio, no es cualquier vaso. Es decir, si de barro el mío está ni cocido, es decir, pones el agua y se empieza a ensuciar el agua. Entonces, posiblemente algunos estemos o estén de ese lado del grupo o de ese lado de las personas y no crean que Dios tiene el poder y la capacidad de poder usarlo. Ahora está Perdón, déjenme decirle un versículo porque no lo quiero saltear. Dice que Él nos perdona, nos limpia, nos cambia, nos transforma en nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No lo puse ahí porque simplemente quería repasarlo, pero Dios nos dice que somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Dios quiere cambiar y darnos cosas nuevas. Dios quiere transformarnos. Ahora vamos al segundo grupo de personas. El segundo grupo es aquella persona que no tiene duda que Cristo vino a buscar a su vida. ¿Y qué significa que no tenga duda? El Señor me vino a buscar. Este material, todo para Dios. Si el ego se le sube encima, se muere aplastado a esta persona. Pero bueno, vamos a decir como que tiene el ego un poquito más arriba. Entonces como diciendo, Dios me va a usar a mí. ¿Cómo no me va a usar? ¿No? Entonces no va en el hecho de la fe solamente, sino que hay un poquito más que la fe. No solamente queda como que, sino que entiende como que, no, si yo no estoy, esto no es lo mismo. No anda. El grupo de alabanza no anda si yo no toco. Si yo no predico acá arriba, no, la gente no se mueve igual, los hermanos no. Entonces, perdón, pero ese grupo, como diciendo, de repente el otro no cree en nada y este cree demasiado y pasó de la raya. Y no suena muy lindo como para terminar el año, ¿no? Pero hay un tercer grupo. Y en esto, permítanme, en este tercer grupo, simplemente comentarles solamente por versículos, no de otra forma,
Romanos 12, capítulo 12, versículo 2 al 3. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... ¿Es perfecta? ¿Es perfecta? Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, no sé si se van dando cuenta que no es un extremo ni el otro. Es conforme a lo que Dios ve en nosotros. Es conforme a cómo Él nos ve, cómo Él piensa en nosotros. Y decimos que lo mejor que nos puede suceder, no importa el que esté en un extremo o esté en el otro, es que Dios tiene la capacidad de poder ver en proyección. Él nos ve no posiblemente como estamos hoy, porque posiblemente mi ego se tenga que bajar o posiblemente tenga que creer más en Dios. Pero Dios dice, yo sé que yo te amo. Dios nos dice, yo sé que te amo, no tengo ninguna duda y sé que te voy a usar y sé que mi nombre se va a glorificar en tu vida. ¿Alguno dice amén? Entonces, según la visión de Dios, es como es cambiada y transformada nuestra vida, según su medida. Y como decía acá el versículo, perfecto, algo perfecto. Es solamente como Dios lo puede llegar a ver. Ahora vamos a Romanos capítulo 5. Versículos 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿cómo éramos? Bien, nos está incluyendo. ¿Estamos de acuerdo? A su tiempo murió por los impíos, todos aquellos que no eran pueblo de Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por... Nos falta una confirmación más para entender que Dios nos ama. Nos falta algo más para entender que el amor de Dios llegó a nuestra vida, que Él nos buscaba y vino a salvarnos. ¿No alcanza con la cruz del Calvario? No sé si dan cuenta, no es solamente la cruz de Calvario, es que el Creador se hizo creación, se minimizó a la mínima expresión para poder ponerse en nuestro lugar y así fue golpeado, insultado, lo escupieron, lo coronaron en espinas y lo clavaron en el madero. En una muerte que simplemente uno dice, miro la película, hay un hombre ahí, un actor. No. Pensemos realmente, alguien atravesado por clavos de un tamaño muy grande y que es sostenido de tal manera que apoya sus pies sobre una madera, un taco de madera, que cuando se está por debilitar y a punto de morir, como cuando toca esa madera, vuelve a circular la sangre en su cuerpo y continúa su vida, una agonía muy larga. Perdón que se lo escriba de esa manera, pero muchas veces leemos la Biblia, pasamos una hoja a la otra página si no hay problema, o vemos una película y entendemos obviamente que hay un actor detrás. Pero me parece que no entendemos a Cristo en la cruz del Calvario. Pues mucho más, estando ya crucificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ¿qué? Reconciliados, seremos salvos por su vida. Su vida es la que nos da vida a nosotros. Alguno piensa que no tiene la vida que debería tener, alguno piensa, y no estoy pasando mi mejor momento. Bueno. La vida de Cristo llegó a nosotros. Nos tenemos que gozar en Él, nos tenemos que alegrar en Él. Y no significa reírme en el medio de mi dolor, en medio de mi problema.
Pero sí significa, yo creo en el Señor, yo creo en su amor, yo creo en su misericordia, yo creo que Él me da la oportunidad de poder ver de una manera diferente lo que sucede en mi alrededor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios nos da la oportunidad encima de reconciliar al mundo con Él. La Biblia dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso habla de la reconciliación. Entonces, esté en un extremo de la línea o esté en el otro extremo, de un lado del grupo, del otro lado del grupo, el grupo 1, el grupo 2, Dios nos quiere en el grupo 3. Dios nos quiere que nosotros nos veamos conforme a Él nos pueda ver, conforme a su verdad, conforme a su justicia. No siendo merecedores de nada, Dios nos hizo merecedores de todo. ¿Qué más puedo decirle a Dios? Gracias. No me queda otra cosa que decir gracias. Y su misericordia fue la que nos llamó. Y dice que siendo enemigos de Él, siendo aún aquellos que no seguían sus pasos, que no seguían su camino, que no escuchaban su voz, fueron buscados por parte de Dios. Y cuando fuimos buscados, vino la salvación a nuestra vida. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el amor de Dios es aquel que nos ve de una manera totalmente diferente como vemos nosotros. Nos estamos moviendo conforme a la voluntad de Dios. Nos estamos moviendo conforme al deseo de Dios en nuestras vidas. Dios no sé por qué lo hace, pero entiende que nuestra vida va a ser cambiada y transformada. Y así conforme a como Él nos ve, es como Él nos trata, es como Él se mueve, es como Él dice, vas a ser útil en mis manos. Y aunque te quede grande o chico el saco, no sé cómo te queda el saco, de qué lado del grupo estás, es que la misericordia de Dios nos alcanza y Él nos ve de una manera perfecta. Él nos ve conforme a esos ojos que no ven de otra forma. Entonces debemos tener el concepto que Dios tiene de nosotros, ni más ni menos. El mismo concepto que Él tiene, porque de esta forma nosotros vamos a poder ser guiados, vamos a poder ser inspirados y usados por el Señor. No vamos a cometer el error de pensar que no necesitamos la guía de Dios porque ya está. Si Dios habita en mí, yo necesito que Dios me hable, ya fui alcanzado por el Señor. O aquellos que dicen, mira, Dios no me puede usar. Yo no soy digno. Y ¿saben qué? No es una mentira que no somos dignos. Es verdad, no somos dignos. Pero la misericordia de Dios nos hace dignos de todo. Entonces cuando Dios dice que la plenitud, la palabra de Dios dice que la plenitud de la deidad habitaba en Cristo y Cristo habita en nosotros, entonces la plenitud de la deidad habita en nosotros. ¿Y qué tiene que pasar? Tenemos que empezar a creer. Y si no creemos, la Biblia dice que le pidamos a Dios que Él va a tener para darnos más abundantemente lo que podemos llegar a pedir. Entonces, si pedimos al Señor, dame fe, dame la posibilidad de poder ver como ves. ¿Saben lo que va a suceder? Dios va a responder. Porque Dios es fiel. Dios no es hijo de hombre para que es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La misericordia de Dios nos alcanza todos los días. Todos los días tenemos la oportunidad de poder acercarnos a su presencia. Todos los días volvemos a ser libres. Todos los días las cadenas se vuelven a caer. Todos los días nos volvemos a presentar delante de Él y decirle, gracias Señor. Gracias Señor, porque no siendo digno de nada me hiciste digno de todo. No puedo llegar a entender ni comprender que esa plenitud habita en mí. Yo necesito ser digno, entiendan esto. Nosotros necesitamos ser dignos del sacrificio en la cruz del Calvario. Dios hizo el sacrificio en la cruz del Calvario de igual manera,
por más que nosotros no lo aceptemos. Pero sentirme digno me lleva a poder decir, valió la pena. Valió la pena ese sacrificio en mi vida. Valió la pena ese callar, no hablar, en no defenderse. Millones de ángeles que podían venir a servirlo y a cuidarlo y a protegerlo, no vinieron simplemente por amor a nuestras vidas. Voy a pedir que se pongan de pie. Entonces, terminando este año, háganse esta pregunta: ¿qué es lo que genera Dios en nuestras vidas? ¿Me estoy viendo conforme a cómo Dios me ve? Ni en más alto ni más bajo concepto de mí mismo. ¿Estoy entendiendo el sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Estoy entendiendo de su misericordia? Voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a orar a Dios.